Cuando llegué a España, no sabía hablar español. Solo conocía algunas palabras muy básicas, como hola, gracias, buenos días. Nada más. Los primeros días fueron difíciles. Escuchaba a las personas hablar en la calle, en el supermercado, en el autobús, y no entendía casi nada. Las palabras eran rápidas, muy rápidas. A veces sentía miedo cuando una persona me hablaba. Yo sonreía, pero no sabía qué responder. En ese momento, pensé una cosa muy importante. Necesito aprender español. Pero empezar desde cero no fue fácil. Después del trabajo, estaba cansado. Trabajaba 8 horas cada día. Cuando llegaba a casa, solo quería descansar. Sin embargo, decidí estudiar un poco cada noche. No estudiaba mucho. Solo 20 minutos. A veces 30. Empecé con palabras simples. Casa, mesa, agua, pan, coche, trabajo. Escribía las palabras en un cuaderno pequeño. También escuchaba audios cortos antes de dormir. Al principio, no entendía mucho, pero seguía escuchando. Cada noche, poco a poco. Un día, entendí una frase completa. Era una frase muy simple. Hoy hace buen tiempo. Y me sentí muy feliz. Porque era la primera vez que entendía español sin traducir. Ese pequeño momento me dio motivación. Después, empecé a aprender frases útiles. ¿Cuánto cuesta? Quiero un café. No entiendo. ¿Puede repetir, por favor? Usaba estas frases todos los días. En la tienda. En el restaurante. En el trabajo. A veces cometía errores. Muchos errores. La pronunciación no era perfecta. Algunas personas no me entendían. Pero eso es normal. Cuando aprendemos un idioma nuevo. Los errores son parte del camino. Poco a poco. Empecé a tener más confianza. Ya no tenía tanto miedo para hablar. Un día fui a una cafetería. La camarera me preguntó, ¿qué quieres tomar? Y yo respondí, un café con leche y un bocadillo. Por favor. La conversación fue muy corta. Pero para mí, fue un momento especial. Porque antes no me atrevía a hablar. Ahora podía pedir comida solo. Ese día entendí otra cosa importante. No es necesario hablar perfecto. Lo importante es comunicar. Muchas veces, las personas en España son pacientes. Si ven que estás aprendiendo, intentan ayudarte. Algunas hablan más despacio. Otras repiten las palabras. Y eso ayuda mucho. También descubrí que escuchar es muy importante. Escuchar todos los días cambia el cerebro. Aunque no entiendas todo, tu mente aprende poco a poco. Por eso, empecé a escuchar español mientras caminaba, mientras cocinaba, y antes de dormir. La noche era mi momento favorito. Todo estaba tranquilo, sin ruido, sin estrés, solo la voz del audio, y las palabras en español. A veces cerraba los ojos. E imaginaba conversaciones simples. Una persona en una tienda. Un amigo en un parque. Una familia en casa. Esto me ayudaba a recordar mejor. También aprendí que repetir es muy importante. Escuchar una vez no es suficiente. Necesitamos escuchar muchas veces. Los niños hacen lo mismo cuando aprenden su idioma. Escuchan. Y escuchan otra vez. Sin presión. Sin miedo. Por eso decidí aprender de forma tranquila. Sin correr. Sin pensar en hablar perfecto rápido. Solo avanzar un poco cada día. 5 palabras nuevas. Una frase nueva. Un audio corto.
Nada más. Con el tiempo, mi español mejoró. Empecé a entender conversaciones simples. Después, podía ver videos cortos en español. Más tarde, podía leer mensajes y noticias fáciles. Todo pasó lentamente. Pero pasó. Muchas personas piensan: no tengo talento para los idiomas. Yo también pensaba eso. Pero ahora creo algo diferente. Aprender un idioma no depende solo del talento. Depende más de la paciencia. Y de la constancia. Un poco cada día. Es más importante que estudiar mucho una sola vez. También es importante disfrutar el proceso. Si estudiar es demasiado difícil o aburrido, es fácil abandonar. Por eso busqué maneras simples de aprender. Escuchar historias cortas. Ver videos fáciles. Hablar conmigo mismo. Leer frases pequeñas. Así el español entró en mi vida diaria. Sin estrés. Recuerdo una noche muy especial. Estaba caminando por la calle. Escuché a dos personas hablar cerca de mí. Y de repente, entendí casi toda la conversación. No era una conversación difícil. Hablaban del trabajo. Y del fin de semana. Pero yo entendía. Sin traducir. Sin pensar mucho. En ese momento sentí una emoción muy fuerte. Porque recordé mis primeros días en España. Los días donde no entendía nada. Y ahora, mi mente empezaba a pensar en español. Fue increíble. Aprender un idioma cambia muchas cosas. No solo las palabras. También cambia la forma de ver el mundo. Cuando entiendes otro idioma, puedes conocer nuevas personas, nuevas culturas, nuevas ideas. Puedes sentirte más libre, más independiente, más conectado con las personas. Ahora todavía estoy aprendiendo. Porque aprender un idioma nunca termina completamente. Cada día encuentro palabras nuevas. Expresiones nuevas. Acentos diferentes. Pero ya no tengo miedo. Ahora disfruto el proceso. Si hoy estás empezando a aprender español, quiero decirte algo importante. Es normal sentirse perdido al principio. Es normal no entender. Es normal cometer errores. Todos los estudiantes pasan por eso. Lo importante es continuar. Aunque sea lentamente. Aunque estés cansado después del trabajo. Aunque solo tengas 15 minutos libres. Todo cuenta. Cada palabra nueva. Es un paso adelante. Cada audio escuchado. Ayuda a tu cerebro. Cada pequeño esfuerzo. Construye algo grande en el futuro. No necesitas ser perfecto. Necesitas paciencia. Y tiempo. Mucho tiempo. Aprender un idioma es como plantar una semilla. Al principio, no ves nada. Pero debajo de la tierra, la semilla está creciendo. Un día aparece una pequeña planta. Después, la planta crece más y más. Con el español pasa lo mismo. Aunque no veas resultados rápidos, tu mente está aprendiendo. Por eso, no abandones. Continúa escuchando. Continúa leyendo. Continúa practicando. Un día, vas a entender más de lo que imaginas. Y ese día, vas a sentir orgullo de ti mismo. Tal vez recordarás tus primeros días. Tus errores. Tus miedos. Tus dudas. Y vas a sonreír. Porque ahora puedes hablar otro idioma. Paso a paso. Palabra por palabra. Día tras día. Antes de dormir. Me gusta pensar en todo este camino. Desde las primeras palabras simples. Hasta las conversaciones de hoy. Y entiendo una cosa muy bonita. Aprender español no solo me enseñó un idioma. También me enseñó paciencia. Disciplina.
y confianza en mí mismo. Por eso, cada noche, antes de cerrar los ojos, escucho un poco de español. Tranquilamente. Sin presión. Solo escucho. Y dejo que las palabras entren en mi mente lentamente. Porque sé que mañana voy a entender un poco más que hoy. Y eso es suficiente. Con el tiempo, empecé a crear una rutina pequeña. Cada mañana, antes de ir al trabajo, escuchaba 5 minutos de español. No era mucho, pero ayudaba a mi mente a despertarse lentamente. Mientras preparaba café, escuchaba palabras simples. Los días de la semana. Los colores. Los números. Las estaciones del año. A veces repetía las palabras en voz baja. Rojo. Azul. Verde. Lunes. Martes. Miércoles. Invierno. Primavera. Verano. Parecía algo pequeño. Pero esas pequeñas cosas se quedaban en mi memoria. Después, durante el trabajo, intentaba pensar en español. Solo frases fáciles. Tengo hambre. Estoy cansado. Necesito agua. Hoy hace calor. No hablaba mucho con otras personas. Pero hablaba un poco conmigo mismo. Y eso también es práctica. Muchas personas creen que practicar un idioma significa hablar siempre con nativos. Pero no. Pensar en español también ayuda mucho. Tu cerebro empieza a acostumbrarse al idioma. Poco a poco. Las palabras llegan más rápido. Al principio, yo traducía todo. Escuchaba una frase en español. Y después la traducía en mi cabeza. Eso tomaba tiempo. Era cansado. Pero un día, algo cambió. Escuché una frase simple. Voy al supermercado. Y entendí directamente el significado. Sin traducir. Ese momento fue muy importante para mí. Porque comprendí que mi cerebro estaba cambiando. Muy lentamente. Pero cambiando. También recuerdo mis primeras conversaciones largas. No eran conversaciones perfectas. Había pausas. Errores. Silencio. A veces olvidaba palabras fáciles. Entonces usaba otras palabras más simples. Por ejemplo, si no recordaba la palabra llave, decía la cosa para abrir la puerta. Y la gente me entendía. Eso me enseñó otra lección importante. No necesitas conocer todas las palabras para comunicarte. Puedes explicar ideas de formas diferentes. Cuando acepté eso, me relajé más. Y cuando estaba más relajado, hablaba mejor. El miedo bloquea mucho. Especialmente cuando aprendemos idiomas. Muchas veces queremos hablar perfecto. Queremos tener buena pronunciación. Buena gramática. Buenas frases. Pero mientras esperamos ser perfectos, no hablamos. Y si no hablamos, no aprendemos. Por eso decidí cambiar mi manera de pensar. En lugar de pensar, necesito hablar perfecto, empecé a pensar, solo necesito comunicar una idea simple. Eso cambió todo. Ahora las conversaciones eran más naturales. Más tranquilas. Más humanas. Recuerdo un domingo por la tarde. Fui a caminar por un parque. Había familias, niños jugando, gente paseando con perros. Me senté en un banco. Y escuché las conversaciones alrededor. No entendía todo. Pero entendía mucho más que antes. Palabras aquí. Frases allá. Pequeñas partes de conversaciones. Y eso me hizo sentir parte de la vida en España. Antes, todo sonaba como ruido. Ahora, las palabras tenían significado. Ese cambio fue muy bonito.
También empecé a disfrutar sonidos específicos del español. La manera de pronunciar la R. La música de las frases. Las expresiones comunes. Vale, claro. No pasa nada. Qué bien. Son expresiones simples. Pero aparecen todos los días. Cuando empecé a entenderlas, me sentí más conectado con las personas. Un idioma no es solo gramática. También es emoción. Cultura. Forma de vivir. Por ejemplo, me gustaba escuchar conversaciones en cafeterías. Las personas hablaban tranquilamente. Sin prisa. A veces sobre trabajo. A veces sobre comida. O sobre vacaciones. Yo escuchaba en silencio. Y aprendía mucho. Porque el español real es diferente del español de los libros. En los libros, todo parece perfecto. Pero en la vida real, las personas hablan rápido. Cambian palabras. Repiten frases. Y hacen pausas. Al principio eso era difícil. Pero después entendí que es normal. Incluso en mi idioma. Las personas no hablan perfecto todo el tiempo. Entonces dejé de buscar perfección. Y empecé a buscar comprensión. Eso hizo el aprendizaje más ligero. Más tranquilo. Más agradable. También descubrí el poder de escuchar antes de dormir. Por la noche, la mente está más calmada. El cuerpo descansa. No hay tanta presión. Por eso me gustaba acostarme. Cerrar los ojos. Y escuchar historias simples en español. Historias lentas. Con palabras fáciles. Con voz tranquila. A veces no terminaba el audio. Me dormía antes. Pero no importaba. Mi cerebro seguía escuchando un poco. Y al día siguiente, algunas palabras regresaban a mi mente. Era una sensación extraña. Como si el español entrara lentamente en mi vida. Sin fuerza. Sin estrés. Solo poco a poco. Había noches donde estaba muy cansado. No quería estudiar. No quería abrir libros. Entonces hacía algo muy simple. Solo escuchaba. 5 minutos. 10 minutos. Y eso era suficiente. Porque la constancia es más importante que la perfección. Un pequeño paso cada día. Puede cambiar muchas cosas después de un año. Muchas personas abandonan porque quieren resultados rápidos. Pero los idiomas necesitan tiempo. Mucho tiempo. Como una planta que crece lentamente. No puedes ver el cambio cada día. Pero después de algunos meses, la diferencia es enorme. Con el español pasó exactamente eso conmigo. Un día miré atrás. Y pensé. Antes no entendía nada. Y ahora podía hacer cosas simples en español. Comprar. Preguntar direcciones. Hablar con compañeros. Entender mensajes. No era perfecto. Pero era real. Y eso me dio confianza. También aprendí a disfrutar los errores. Sí, disfrutar los errores. Porque cada error significa una cosa. Estás practicando. Las personas que nunca hablan. No cometen errores. Pero tampoco avanzan. En cambio, las personas que hablan, aunque tengan miedo, aprenden más rápido. Por eso, cuando cometía un error, intentaba no sentir vergüenza. Solo respiraba. Sonreía. Y continuaba. Y normalmente, las personas respondían con paciencia. A veces incluso me ayudaban a corregir una palabra. Eso era muy útil. Con el tiempo, también empecé a entender un poco el humor en español. Los chistes simples. Las expresiones divertidas. Las reacciones de las personas. Y cuando puedes entender humor en otro idioma, sientes una conexión especial.
Porque el idioma ya no es solo estudio. Empieza a convertirse en parte de tu vida. Hoy todavía tengo mucho que aprender. Todavía hay palabras difíciles. Todavía hay momentos donde no entiendo todo. Pero eso ya no me preocupa. Porque ahora sé algo importante. Aprender un idioma no es una carrera. No necesitas llegar rápido. Puedes avanzar lentamente. Con calma. Con paciencia. Como una caminata larga. Paso a paso. Respirando tranquilamente. Disfrutando el camino. Y tal vez esta es la parte más bonita de aprender español. No solo aprendes palabras nuevas. También aprendes a ser paciente contigo mismo. A aceptar errores. A continuar incluso cuando el progreso es lento. Eso es algo muy valioso. Por eso, si hoy estás cansado, si piensas que tu español no mejora, quiero decirte algo. Sigue adelante. Aunque sea despacio. Aunque solo escuches unos minutos antes de dormir. Tu mente está aprendiendo. Más de lo que imaginas. Y un día, sin darte cuenta, vas a entender una conversación completa. Vas a responder naturalmente. Vas a pensar en español. Y en ese momento, vas a recordar todos estos pequeños pasos. Todas las noches escuchando audios. Todas las palabras repetidas lentamente. Todos los momentos difíciles. Y vas a sentir orgullo. Porque aprendiste algo nuevo. Con paciencia. Con calma. Día tras día. Noche tras noche. A veces pienso que tuve una ventaja importante. Yo vivo en España. Por eso, escucho español todos los días. En la calle. En el supermercado. En el trabajo. En el autobús. El idioma está siempre cerca de mí. Aunque no quiera estudiar. Mi cerebro sigue escuchando español. Y eso ayuda muchísimo. Porque aprender un idioma no es solo estudiar gramática. También es escuchar sonidos reales cada día. Escuchar conversaciones normales. Escuchar cómo habla la gente de verdad. Gracias a eso, tu oído cambia lentamente. Al principio, todo parece muy rápido. Pero después de algunos meses, las palabras empiezan a separarse. Ya no escuchas solo ruido. Empiezas a reconocer frases, expresiones, pequeños detalles. Y poco a poco, entiendes más. Por eso creo que vivir en España me ayudó mucho. Tenía oportunidades para practicar constantemente. Incluso las situaciones más simples eran práctica. Comprar pan. Pedir café. Preguntar una dirección. Escuchar una conversación en el metro. Todo era práctica. Todo ayudaba. Pero también sé una cosa importante. No todas las personas tienen esta oportunidad. Muchas personas estudian español en Vietnam. Y para ellas, es más difícil encontrar situaciones reales para practicar. No escuchan español en la calle. No trabajan con españoles. No tienen conversaciones diarias con nativos. Y a veces eso puede ser frustrante. Porque sienten que estudian mucho. Pero practican poco. Sin embargo, quiero decir algo importante para esas personas. Sí es posible aprender español naturalmente. Incluso viviendo lejos de España. Hoy tenemos muchas herramientas. Muchas más que antes. El problema no es solamente la distancia. Muchas veces. El problema es la manera de aprender. Algunas personas estudian solo gramática. Memorizan reglas. Hacen ejercicios. Aprenden listas largas de palabras. Pero casi nunca escuchan español real. Y el cerebro necesita escuchar muchísimo. Especialmente al principio. Por eso,
Si vives en Vietnam y quieres aprender español de forma más natural, te recomiendo escuchar español todos los días. No importa si entiendes poco. Eso es normal. Lo importante es acostumbrar tu oído al idioma. Puedes empezar con audios lentos, historias fáciles, videos para estudiantes A1 o A2. Escucha mientras caminas, mientras cocinas, mientras descansas. No necesitas estudiar de manera pesada todo el tiempo. El español puede entrar lentamente en tu vida diaria. También recomiendo repetir frases simples. No palabras separadas. Frases completas. Por ejemplo, hoy estoy cansado. No tengo tiempo. Voy al trabajo. Quiero descansar. Cuando aprendes frases completas, tu cerebro aprende estructuras naturales. Y después, hablar es más fácil. Otra cosa muy útil es hablar solo. Sí. Hablar contigo mismo. Muchas personas tienen vergüenza de hacer eso. Pero funciona muy bien. Puedes describir cosas simples. Estoy en mi habitación. Ahora preparo café. Hoy hace calor. No necesitas hablar perfecto. Solo necesitas usar el idioma. Tu boca también necesita práctica. No solo los ojos y los oídos. Además, hoy Internet ofrece muchas oportunidades. Puedes escuchar podcasts, ver videos, escuchar historias. Incluso puedes encontrar personas para intercambiar idiomas. Claro, no es exactamente igual que vivir en España. Pero sigue siendo muy útil. Lo importante es crear contacto diario con el español. Aunque sea pequeño. 15 minutos. 20 minutos. Cada día. Sin parar. También recomiendo una cosa muy importante. No traduzcas todo. Al principio es normal traducir un poco. Yo también lo hacía. Pero después, intenta conectar las palabras directamente con imágenes o emociones. Por ejemplo, cuando escuches agua, imagina agua. No pienses en la traducción. Cuando escuches cansado, recuerda la sensación de estar cansado. Eso ayuda al cerebro a pensar más naturalmente en español. Los niños aprenden así. Primero escuchan. Después entienden. Y mucho más tarde, aprenden reglas gramaticales. Por eso creo que escuchar debe ser la base del aprendizaje. Especialmente para personas que no viven en un país hispanohablante. Otra cosa importante es aceptar la lentitud. Muchas personas quieren hablar rápido. Quieren entender todo después de algunos meses. Pero normalmente no funciona así. Los idiomas necesitan tiempo. Mucho tiempo. Y eso está bien. No hay problema. Aprender lentamente no significa aprender mal. De hecho, cuando aprendes lentamente y con calma, muchas veces recuerdas mejor. Porque no hay tanta presión. Yo creo que el estrés es uno de los enemigos más grandes del aprendizaje. Cuando estás nervioso, tu cerebro se bloquea. Pero cuando estás tranquilo, aprendes mejor. Por eso me gusta la idea de escuchar español antes de dormir. Es un momento relajado. El cuerpo descansa. La mente está tranquila. Y las palabras entran suavemente en la memoria. Sin esfuerzo fuerte. Sin presión. Solo poco a poco. Como lluvia tranquila. También quiero decir algo para las personas tímidas. No tengas miedo de hablar mal. Todos los estudiantes hablan mal al principio. Todos. Incluso las personas que hoy hablan muy bien. El progreso viene después de muchos errores. Por eso, los errores no son enemigos. Son parte normal del camino.
A veces una conversación pequeña puede darte mucha motivación. Tal vez solo dices 2 frases. Tal vez cometes errores. Pero aún así, la conversación existe. Y eso es importante. Porque cada pequeña experiencia construye confianza. Recuerdo que antes tenía miedo de abrir la boca. Pensaba demasiado. Quería decir frases perfectas. Y por pensar tanto, hablaba menos. Después entendí algo importante. La comunicación humana no es perfecta. Incluso los nativos cometen errores. Olvidan palabras. Repiten frases. Se equivocan. Es completamente normal. Entonces empecé a relajarme más. Y cuando estaba más relajado, mi español mejoraba naturalmente. Por eso, si estás aprendiendo español en Vietnam ahora mismo, quiero decirte esto. No necesitas vivir en España para avanzar. Sí, vivir aquí ayuda mucho. Pero la constancia es todavía más importante. Si escuchas español cada día. Si lees un poco cada día. Si practicas frases simples. Tu nivel va a cambiar. Tal vez lentamente. Pero va a cambiar. Un día entenderás canciones simples. Después videos. Después conversaciones. Y un día, vas a escuchar español. Y sentirás que el idioma ya no es extraño. Se sentirá familiar. Cercano. Natural. Y ese momento es muy bonito. Porque recordarás todos los pequeños esfuerzos. Todas las noches escuchando audios. Todas las palabras repetidas lentamente. Todos los días donde pensabas. Mi español todavía es malo. Y aún así, continuaste. Paso a paso. Día tras día. Con paciencia. Con tranquilidad. Como una persona caminando lentamente. Hacia una nueva vida. Ahora mi vida es muy diferente. De aquellos primeros días en España. Actualmente, trabajo en una empresa de turismo. Es un trabajo que me gusta mucho. Cada día conozco personas nuevas. Los clientes vienen de muchas partes del mundo. Algunos hablan inglés. Otros hablan alemán. Y muchos hablan español. Por eso, en mi trabajo uso varios idiomas. A veces hablo inglés. A veces alemán. Y muchas veces español. Al principio, eso parecía muy difícil para mí. Escuchar diferentes idiomas en un mismo día. Era cansado. Mi mente cambiaba constantemente. Pero con el tiempo, me acostumbré. Ahora me parece algo natural. También mis compañeros de trabajo. Son de diferentes países. Algunos vienen de Europa. Otros de América Latina. Otros de Asia. Todos tenemos historias diferentes. Idiomas diferentes. Culturas diferentes. Y eso hace el trabajo muy interesante. Pero hay algo curioso y bonito. Aunque hablamos muchos idiomas, normalmente usamos español para comunicarnos. Porque vivimos en España. Entonces el español se convirtió en el idioma que nos une. A veces escucho conversaciones muy interesantes. Una persona habla inglés con un cliente. Después habla español con un compañero. Y más tarde usa otro idioma con otra persona. Es algo muy internacional. Muy vivo. Y me gusta mucho este ambiente. Antes, yo tenía miedo de hablar español. Ahora el español forma parte de mi vida diaria. Lo uso para trabajar. Para hacer amigos. Para hablar con vecinos. Para resolver problemas simples. Y cuando pienso en eso, me siento agradecido. Porque recuerdo perfectamente los días donde no entendía nada. Los días donde hablar una frase simple parecía imposible. Por eso hoy,
Cada vez que tengo una conversación normal en español, siento una pequeña felicidad dentro de mí. No porque hable perfecto. Todavía cometo errores. Todavía hay palabras difíciles. Pero ahora puedo comunicarme. Y eso cambió mi vida. También descubrí algo importante gracias a mi trabajo. Los idiomas no son solo herramientas para trabajar. Los idiomas conectan personas. Gracias al español, puedo hablar con personas de muchos países. Puedo escuchar sus historias, sus experiencias, sus culturas. Y eso hace mi vida más rica, más interesante, más humana. Por eso, aunque aprender español fue difícil al principio, hoy siento que todo el esfuerzo valió la pena. Cada noche escuchando audios. Cada palabra repetida lentamente. Cada momento incómodo. Todo eso me ayudó a llegar hasta aquí. Y todavía continúo aprendiendo. Porque cada día aparece algo nuevo. Una expresión nueva. Una palabra nueva. Una conversación diferente. Y eso es bonito. Porque aprender un idioma también significa continuar creciendo como persona. Ahora, cuando escucho a alguien decir, no puedo aprender español, yo pienso, sí puedes. Tal vez lentamente. Tal vez con miedo al principio. Pero sí puedes. Porque yo también empecé desde cero. Con palabras muy pequeñas. Con muchas dudas. Y poco a poco, el idioma empezó a convertirse en una parte natural de mi vida. Por eso, si hoy estás aprendiendo español, quiero que tengas paciencia contigo mismo. No necesitas avanzar rápido. Solo necesitas continuar. Un poco cada día. Con tranquilidad. Con confianza. Y un día, sin darte cuenta, vas a usar el español naturalmente en tu vida. Tal vez en tu trabajo. Tal vez con amigos. Tal vez durante un viaje. Y en ese momento, vas a recordar todos estos pequeños pasos. Todas las noches escuchando español antes de dormir. Y vas a sonreír. Espero que este vídeo te ayude en tu práctica de escucha en español nivel A2. Gracias por escuchar hasta aquí. Ahora es momento de descansar. Cierra los ojos lentamente. Respira con calma. Y deja que el español entre suavemente en tu mente. No necesitas esforzarte más por hoy. Tu cerebro sigue aprendiendo. Incluso mientras duermes. Espero que tengas un sueño tranquilo, profundo y reparador. Y que las palabras en español permanezcan en tu memoria mucho tiempo. Muy profundamente. Muy lentamente. Desde la parte más tranquila de tu mente. Desde tu subconsciente. Buenas noches. Y hasta la próxima.